Se rieron en nuestra cara. Dijeron que nuestras defensas eran un chiste, que nunca podríamos resistir. Pero lo que no sabían es que la rabia de una familia rota, el dolor de un barrio humillado y la furia de un pueblo entero estaban a punto de despertar algo que jamás podrían controlar: el Proyecto Atlas. 1. El golpe inicial, humillación, pérdida y el inicio del odio. 2. El barrio dividido, drama familiar y la asociación de propietarios como enemigo interno. La herida abierta, traiciones, recuerdos y el germen de la venganza. 4. El despertar del Proyecto Atlas, la chispa que convierte el dolor en fuerza. 5. Confrontación, la asociación de propietarios contra la familia, tensión máxima. 6. La batalla emocional, sanación, alianzas inesperadas y el choque final. 7. Justicia, el momento de joder, por fin. Cuando todo se resuelve, bienvenido a Nexo HY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. Se burlaron de nuestras defensas, hasta que la humanidad desató el Proyecto Atlas. Pero antes de que ese nombre se convirtiera en leyenda, todo empezó en un barrio común, con gente común, y con una familia que jamás pensó que su dolor se convertiría en el motor de una venganza tan grande. La primera vez que escuché las risas fue un domingo por la tarde. Estábamos en la reunión de la Asociación de Propietarios, ese grupo de vecinos que se creían dueños de todo, que imponían reglas absurdas sobre el color de las paredes, el tamaño de los jardines y hasta el tipo de cortinas que podías colgar. Mi padre, un hombre sencillo, había levantado una defensa improvisada en el patio, una cerca de metal, reforzada con lo poco que teníamos. No era bonita, pero era fuerte, y para nosotros era símbolo de resistencia. Cuando la presidenta de la asociación, doña Clara, vio la cerca, soltó una carcajada que se expandió como veneno por toda la sala. ¿Eso llaman defensa? Parece chatarra de taller barato. La humanidad nunca se protege con basura. Todos rieron, todos menos nosotros. Mi madre apretó mi mano bajo la mesa. Sentí cómo temblaba. No era solo la burla, era el desprecio, la humillación pública, el recordatorio de que para ellos nunca seríamos suficientes. Ese día, algo se quebró en nuestra familia. Las semanas siguientes fueron un infierno. La asociación nos multó, nos obligó a quitar la cerca, y cada vez que intentábamos levantar algo nuevo, aparecían con amenazas legales. Reglamento del barrio, decían, pero lo que realmente querían era aplastarnos, demostrar que no teníamos voz ni voto. Mi hermano menor, Diego, empezó a encerrarse en su cuarto. Apenas hablaba. Una noche lo escuché llorar, murmurando que no soportaba más las burlas en la escuela, porque los hijos de los vecinos repetían las mismas frases crueles que escuchaban en las reuniones. «Tus defensas son de juguete», le decían. Y él, con apenas 15 años, cargaba el peso de una humillación que no merecía. Mi padre intentaba mantener la calma, pero lo vi romperse. Una madrugada lo encontré en el patio, mirando el espacio vacío donde antes estaba la cerca. Tenía los ojos rojos, y en su mano sostenía un viejo cuaderno lleno de planos y dibujos. No entienden lo que significa defender lo nuestro», murmuraba. Ese cuaderno era su secreto, bocetos de algo más grande, algo que él llamaba Atlas. Al principio pensé que era una fantasía, un escape para no hundirse en la tristeza, pero pronto descubrí que no era solo un sueño. Era un proyecto real, nacido de la rabia y la necesidad de protegernos. La tensión en casa crecía. Mi madre quería paz, quería olvidar, pero mi padre insistía en que no podíamos rendirnos. Si dejamos que nos pisoteen aquí, ¿qué será mañana? ¿Qué será de Diego, de ti, de todos nosotros? Su voz temblaba, pero había fuego en sus ojos. El barrio se convirtió en un campo de batalla silencioso. Cada reunión de la asociación era un ataque disfrazado de reglamento. Cada carta que llegaba a nuestra puerta era otra puñalada. Y cada burla que escuchábamos en la calle era gasolina para un fuego que ya no podíamos apagar. Una noche, después de otra discusión con la asociación, mi padre reunió a la familia en la sala. Se burlaron de nuestras defensas, pero no saben lo que estamos preparando. No saben que la humanidad, aunque esté rota, puede levantarse, y nosotros vamos a demostrarlo. Ese fue el inicio, el momento en que el dolor se transformó en propósito.
El proyecto Atlas nació en esa sala, entre lágrimas, rabia y la promesa de que algún día, cuando todo estuviera listo, la justicia se sentiría como un golpe seco en la mesa. Por fin, se hizo justicia. El barrio parecía tranquilo desde afuera, pero por dentro era un campo minado. Cada sonrisa de los vecinos escondía cuchillos. Cada salud de la calle era un disfraz de hipocresía. La asociación de propietarios había logrado dividirnos, y lo peor era que muchos ya no se atrevían a hablar con nosotros. Después de la reunión donde se burlaron de nuestra defensa, la vida cambió. Mi madre dejó de salir al parque. Decía que no soportaba las miradas. Diego, mi hermano, se volvió más silencioso, y yo sentía que la casa se llenaba de un aire espeso, como si cada pared guardara la rabia que no podíamos soltar. La asociación no se conformó con destruir nuestra cerca. Querían más. Empezaron a mandar cartas con multas ridículas, que el césped estaba 2 centímetros más alto de lo permitido, que la pintura de la fachada no coincidía con el tono oficial del barrio, que nuestro perro ladraba demasiado. Era un acoso sistemático, disfrazado de reglamento. Una tarde, mi padre explotó. Llegó con un sobre en la mano, lo tiró sobre la mesa y gritó: «¡Ya basta! Esto no es convivencia, es persecución». El sobre contenía una notificación. Si no pagábamos la multa en 10 días, iniciarían un proceso legal para forzar el cumplimiento de las normas. Mi madre se llevó las manos a la cara, como si quisiera desaparecer. Diego se levantó y se encerró en su cuarto. Yo me quedé mirando a mi padre, que respiraba como si acabara de correr una maratón. «¿Qué vamos a hacer?», le pregunté. «Lo que siempre hemos hecho», respondió, con los ojos encendidos. «Resistir». Pero resistir ya no era suficiente. La asociación tenía poder, dinero y abogados. Nosotros solo teníamos rabia. Esa noche, mientras todos dormían, escuché un ruido en el garaje. Me levanté y encontré a mi padre trabajando sobre el viejo cuaderno de planos. Había abierto cajas llenas de piezas metálicas, cables y herramientas que guardaba desde hacía años. El proyecto Atlas estaba tomando forma. ¿De verdad crees que esto puede funcionar?, le pregunté en voz baja. «No lo creo, lo sé». Su mirada era dura, pero había un brillo extraño, como el de alguien que ya no tiene miedo. El proyecto Atlas no era solo una defensa física, era un símbolo, una máquina que representaba la dignidad que nos habían arrebatado. Mi padre decía que cuando estuviera lista, nadie volvería a reírse de nosotros. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y esperanza. Mientras la asociación seguía enviando amenazas, nosotros trabajábamos en secreto. Diego, aunque estaba roto por dentro, empezó a ayudar. Soldaba piezas, ajustaba tornillos. Era como si el proyecto le devolviera un propósito. Mi madre, aunque dudaba, nos preparaba comida y vigilaba que nadie nos descubriera. Pero el barrio no tardó en darse cuenta de que algo pasaba. Una tarde, doña Clara apareció frente a nuestra casa con 2 miembros de la asociación. Miraban el garaje con sospecha. «¿Qué están construyendo ahí?», preguntó con voz fría. «Nada que les importe», respondió mi padre, sin titubear. «Todo lo que ocurre en este barrio nos importa», replicó ella, con una sonrisa venenosa. Esa sonrisa me quemó por dentro. Era la misma que usaba cuando nos ridiculizaba en las reuniones. La misma que hacía que Diego bajara la mirada. La misma que convertía cada día en una batalla silenciosa. Esa noche, mi madre lloró. «No podemos seguir así», dijo. «Nos van a destruir». Pero mi padre la abrazó y le susurró: «Ellos ya nos destruyeron. Ahora nos toca reconstruirnos, a nuestra manera». El proyecto Atlas avanzaba. Cada pieza que encajábamos era como una cicatriz que empezaba a sanar. Cada tornillo era un recordatorio de que no estábamos vencidos. Pero también era un riesgo. Si la asociación descubría lo que hacíamos, podían denunciarnos, multarnos, incluso echarnos del barrio. El conflicto no era solo externo. Dentro de la familia, las discusiones eran constantes. Mi madre quería paz, quería olvidar. Mi padre quería justicia, aunque costara todo. Diego oscilaba entre la desesperación y la esperanza. Y yo solo quería que algún día pudiéramos mirar a doña Clara a los ojos y decirle: «Se acabó». El barrio seguía dividido. Algunos vecinos nos apoyaban en silencio,
con gestos pequeños. Un saludo sincero, una bolsa de herramientas dejada en la puerta. Otros nos miraban con desprecio, como si fuéramos una mancha que debía borrarse. Pero lo que nadie sabía era que Proyecto Atlas no era solo nuestro. Era la semilla de algo más grande. Era la rabia de todos los que alguna vez fueron humillados, la fuerza de los que nunca tuvieron voz. Era el inicio de una venganza que no se podía detener. Y aunque todavía no estaba terminado, ya se sentía en el aire, como una tormenta que se acerca, como un rugido que crece en silencio. El barrio podía seguir burlándose, la asociación podía seguir atacando, pero nosotros sabíamos que el día llegaría, el día en que Proyecto Atlas se levantaría y la justicia se sentiría como un golpe seco en la mesa. Por fin, se hizo justicia. El dolor no se había ido. Al contrario, cada día parecía abrir más la herida. El barrio se había convertido en un teatro de traiciones silenciosas. Los mismos vecinos que antes nos saludaban ahora cruzaban la calle para no mirarnos. La asociación de propietarios había logrado sembrar miedo, y ese miedo se transformaba en aislamiento. Una tarde, mientras regresaba de la tienda, escuché a dos vecinos hablando en voz baja. No sabían que yo estaba detrás de ellos. Dicen que están construyendo algo ilegal en su garaje, murmuró uno. Si la asociación los denuncia, los van a sacar del barrio. Sentí un golpe en el pecho. No solo nos estaban vigilando, ahora también nos estaban acusando de cosas que ni siquiera entendían. Cuando llegué a casa, le conté a mi padre. Él no se sorprendió. Ya lo sabía, dijo, con una calma que me desconcertó. Es parte del juego. Nos quieren quebrar. ¿Y qué vamos a hacer? Pregunté, con la voz cargada de rabia. Seguir adelante. El Proyecto Atlas no es solo nuestro. Es la respuesta a todo esto. Pero no todos en la familia pensaban igual. Mi madre estaba cansada. Una noche, después de otra carta de la asociación, explotó. Esto nos está destruyendo. Gritó, con lágrimas en los ojos. Diego apenas habla. Tú no duermes, y yo ya no puedo más. ¿De qué sirve construir esa máquina si lo único que conseguimos es más odio? El silencio que siguió fue brutal. Mi padre la miró, con los ojos llenos de dolor, pero no cedió. Sirve para que nunca más nos humillen. Sirve para que Diego sepa que no somos basura. Sirve para que entiendan que la humanidad no se rinde. Diego, que escuchaba desde la escalera, bajó lentamente. Tenía la mirada perdida, pero su voz fue firme. Yo quiero que siga. Quiero que el Proyecto Atlas exista. Quiero que algún día se callen. Ese momento me marcó. Mi hermano, el mismo que lloraba en silencio por las burlas, estaba dispuesto a pelear. Y aunque su voz temblaba, había verdad en sus palabras. El conflicto con la asociación se intensificó. Empezaron a enviar inspectores al barrio, supuestamente para revisar el cumplimiento de las normas. Pero todos sabíamos que venían por nosotros. Una mañana, golpearon la puerta. Era un hombre trajeado, con una carpeta en la mano. Necesitamos revisar su garaje, dijo, con tono autoritario. No tienen derecho, respondió mi padre, firme. El reglamento nos da derecho, replicó el hombre. La tensión era insoportable. Mi madre temblaba, Diego apretaba los puños, y yo sentía que el aire se volvía pesado. Finalmente, el inspector se fue, pero dejó una advertencia. Si no colaboran, habrá consecuencias legales. Esa noche, mi padre reunió a la familia. Nos quieren destruir, pero no entienden que ya no tenemos nada que perder. El Proyecto Atlas es nuestra única salida. El garaje se convirtió en nuestro refugio. Allí, entre piezas metálicas y cables, encontrábamos fuerza. Cada tornillo que ajustábamos era un acto de resistencia. Cada plano que revisábamos era un recordatorio de que no estábamos vencidos. Pero la traición llegó desde donde menos lo esperábamos. Un vecino, don Ernesto, que siempre había sido amable, apareció un día con una sonrisa falsa. Escuchen, yo los apoyo, pero la asociación está muy molesta. Si me cuentan lo que están construyendo, quizá pueda ayudarlos. Mi padre lo miró con desconfianza. No necesitamos tu ayuda. Solo quiere evitar que los expulsen, insistió. Esa misma semana, la asociación recibió un informe detallado sobre actividades sospechosas en nuestro garaje. No había duda.
Ernesto nos había vendido. La rabia fue insoportable. Diego quería enfrentarlo, pero mi padre lo detuvo. No vale la pena. La verdadera respuesta será cuando Atlas esté listo. El barrio se llenaba de rumores. Algunos decían que estábamos construyendo armas. Otros, que era un laboratorio ilegal. Nadie sabía la verdad, pero todos hablaban, y cada palabra era otra puñalada. Dentro de la familia, el dolor seguía creciendo. Mi madre se sentía traicionada por los vecinos, por la asociación, por todo. Diego se refugiaba en el trabajo de proyecto, como si cada pieza fuera un escudo contra el mundo. Yo oscilaba entre la desesperación y la esperanza. Y mi padre se consumía, pero no se rendía. Una noche, mientras ajustábamos una pieza enorme, mi padre dijo algo que nunca olvidaré. Se burlaron de nuestras defensas, pero no saben que cada burla es gasolina. No saben que el proyecto Atlas no es solo metal y cables. Es nuestra dignidad. Es nuestra venganza. Ese fue el germen. La semilla de la venganza ya estaba plantada, y aunque el dolor seguía abierto, empezaba a transformarse en fuerza. El barrio podía seguir hablando, la asociación podía seguir atacando, los vecinos podían seguir traicionando, pero nosotros sabíamos que el día llegaría, el día en que Atlas se levantaría y la justicia se sentiría como un rugido que haría temblar las paredes. Por fin, se hizo justicia. El proyecto Atlas empezó a despertar. No era todavía una máquina completa, pero ya se sentía como un corazón latiendo en el garaje. Cada pieza que encajábamos parecía vibrar con la rabia acumulada, con el dolor que nos habían sembrado. Era como si el metal absorbiera nuestras lágrimas y las transformara en fuerza. Una noche, mientras ajustábamos un panel enorme, Diego se detuvo y me miró. ¿Lo sientes?, preguntó. ¿Qué cosa? Que esto ya no es solo un proyecto. Es como si estuviera vivo. Tenía razón. El proyecto Atlas no era solo cables y acero. Era la representación de todo lo que nos habían arrebatado. Era la respuesta a las burlas, a las multas, a las miradas de desprecio. Era nuestra dignidad reconstruida. Pero el despertar de Atlas no pasó desapercibido. El ruido de las herramientas, las luces encendidas hasta la madrugada, todo llamaba la atención. Una noche, vimos a dos vecinos espiando desde la acera. Cuando mi padre salió, se escondieron, pero ya era tarde. Sabíamos que la asociación estaba al tanto. Al día siguiente, llegó una carta oficial. Se prohíbe la construcción de estructuras no autorizadas en el barrio. El incumplimiento resultará en sanciones legales. Era la prueba de que nos vigilaban. Mi madre se derrumbó. Nos van a destruir, dijo con la voz rota. Pero mi padre, con una calma que parecía imposible, respondió: no entienden que ya no pueden destruirnos. Atlas ya está despierto. El conflicto con la asociación se volvió más agresivo. Empezaron a enviar inspectores cada semana, buscando cualquier excusa para multarnos. Una tarde, incluso trajeron a la policía, alegando que estábamos alterando la paz del vecindario. Fue humillante. Los oficiales revisaron el garaje, pero no encontraron nada ilegal. Aún así, la vergüenza de tenerlos en nuestra puerta fue otro golpe. Diego estaba furioso. Nos tratan como criminales. Gritó. Porque tienen miedo, respondió mi padre. Y cuando tienen miedo, atacan. El barrio se dividió aún más. Algunos vecinos empezaron a apoyarnos en secreto. Una mujer dejó una caja de tornillos en nuestra puerta con una nota: para Atlas. Otro vecino nos pasó planos viejos de maquinaria industrial. Eran gestos pequeños, pero significaban mucho. No estábamos solos. Sin embargo, la asociación no se detenía. Doña Clara, la presidenta, parecía obsesionada con destruirnos. En cada reunión hablaba de mantener la armonía del barrio y evitar que elementos disruptivos lo arruinen. Todos sabíamos que se refería a nosotros. Una noche, mi padre nos reunió en el garaje. Atlas estaba casi completo. Una estructura metálica enorme se levantaba en medio del espacio, con luces parpadeando y un zumbido constante. Esto no es solo para nosotros, dijo con voz firme. Es para todos los que alguna vez fueron humillados. Es para demostrar que la humanidad no se rinde. Diego lo miró con admiración. Yo sentí un escalofrío. Mi madre, aunque aún dudaba,
No dijo nada. Sabía que ya no había vuelta atrás. El despertar de Atlas también trajo cambios en nosotros. Diego empezó a recuperar su confianza. Ya no bajaba la mirada en la escuela. Yo sentía que cada día tenía un propósito. Mi padre parecía más fuerte, más decidido. Incluso mi madre, aunque seguía temiendo las consecuencias, empezó a ayudarnos más. Pero la tensión con la asociación alcanzó un punto crítico. Una tarde, recibimos una citación legal. Debíamos presentarnos en una audiencia por violación de normas comunitarias. Era el golpe final. Querían sacarnos del barrio. Esa noche, el ambiente en casa era insoportable. Mi madre lloraba, Diego golpeaba la mesa con rabia, y yo sentía que todo se derrumbaba. Pero mi padre, con una calma que parecía imposible, dijo, «No entienden que Atlas ya está listo. No entienden que la justicia está más cerca de lo que creen». El proyecto Atlas brillaba en el garaje, como un monstruo dormido que estaba a punto de despertar del todo. Y aunque la asociación pensaba que nos tenía acorralados, nosotros sabíamos que el día se acercaba. El día en que Atlas se levantaría y la justicia se sentiría como un rugido que haría temblar las paredes. Por fin, se hizo justicia. La audiencia con la Asociación de Propietarios fue el inicio de la confrontación abierta. Hasta entonces, todo había sido cartas, multas y rumores. Pero ese día, frente a un salón lleno de vecinos, la tensión explotó. Entramos juntos, mi padre, mi madre, Diego y yo. El ambiente estaba cargado de hostilidad. Doña Clara, con su sonrisa venenosa, presidía la reunión. A su lado, los abogados de la asociación tenían carpetas llenas de documentos. Era evidente, querían aplastarnos. La familia Ramírez ha violado múltiples normas comunitarias, dijo Clara, con voz firme. Han construido estructuras no autorizadas y han alterado la paz del vecindario. Por el bien de todos, solicitamos su expulsión. Las palabras cayeron como piedras. Mi madre se estremeció, Diego apretó los puños, y yo sentí un fuego en el pecho. Mi padre, sin embargo, se levantó con calma. Lo que ustedes llaman estructuras no autorizadas es nuestra defensa. Se burlaron de nosotros, nos humillaron, nos multaron, pero no nos rendimos. El proyecto Atlas es nuestra respuesta. Un murmullo recorrió la sala. Algunos vecinos se miraron entre sí, confundidos. Otros sonrieron con desprecio. Clara golpeó la mesa. Esto no es un tribunal de justicia. Aquí se cumplen las normas. Mi padre no se dejó intimidar. Las normas no son excusa para la persecución. Ustedes han usado el reglamento como arma para destruirnos. Pero ya no más. La tensión era insoportable. Los abogados empezaron a leer artículos del reglamento, citando cláusulas absurdas sobre uniformidad estética y armonía comunitaria. Era un ataque disfrazado de legalidad. Diego no aguantó más. Se levantó y gritó. Nos tratan como criminales solo porque no somos como ustedes. Pero algún día se van a callar. El silencio que siguió fue brutal. Clara lo miró con desprecio. Ese día nunca llegará, dijo con voz fría. Pero yo sabía que estaba equivocada. Atlas estaba casi listo. La audiencia terminó con una amenaza. Si no desmontábamos el proyecto en 10 días, iniciarían un proceso legal para expulsarnos. Fue un golpe duro, pero también fue el punto de quiebre. Ya no había vuelta atrás. Esa noche, en casa, la discusión fue intensa. Mi madre quería rendirse. No podemos más, dijo, con lágrimas en los ojos. Nos van a sacar del barrio, nos van a destruir. Pero mi padre respondió con firmeza. No entienden que ya no pueden destruirnos. Atlas es más que un proyecto. Es nuestra justicia. Diego estaba decidido. No voy a dejar que nos expulsen. Prefiero pelear hasta el final. Yo también lo sentía. La rabia era demasiado grande. La humillación, demasiado profunda. No podíamos rendirnos. Los días siguientes fueron de tensión máxima. La asociación intensificó el acoso. Cartas diarias, visitas de inspectores, rumores en cada esquina. El barrio estaba dividido. Algunos vecinos nos evitaban, otros nos apoyaban en silencio. Una mujer nos dejó una nota en la puerta. No se rindan. Atlas es también nuestra esperanza. El garaje se convirtió en un santuario.
Atlas brillaba con fuerza, cada vez más completo. El zumbido de los motores, las luces parpadeando, todo parecía anunciar que el momento se acercaba. Una noche, mientras ajustábamos la última pieza, mi padre dijo: «Se burlaron de nuestras defensas, pero no saben que cada burla nos hizo más fuertes. Atlas no es solo metal, es nuestra venganza». El rugido de la máquina llenó el garaje. Era como si estuviera vivo. Diego sonrió por primera vez en semanas. Mi madre, aunque aún temía las consecuencias, no pudo evitar sentir esperanza. Yo sentí que la justicia estaba cerca. La confrontación con la asociación había alcanzado su punto máximo. Ellos pensaban que nos tenían acorralados, que podían destruirnos con reglamentos y amenazas. Pero no sabían que Atlas estaba listo. El día se acercaba. El día en que el proyecto Atlas se levantaría y la justicia se sentiría como un golpe seco en la mesa. Por fin, se hizo justicia. El día de la audiencia había dejado cicatrices, pero también había encendido un fuego que ya no se podía apagar. El proyecto Atlas estaba listo para despertar, y con él, nuestra rabia acumulada. La asociación de propietarios pensaba que nos tenía contra la pared, pero lo que no sabían era que cada golpe que nos daba nos hacía más fuertes. La tensión en casa era insoportable. Mi madre seguía temiendo las consecuencias, pero ya no podía negar lo que veía. Atlas brillaba en el garaje como un monstruo dormido, esperando el momento de levantarse. Diego estaba más decidido que nunca. Ya no era el chico que lloraba en silencio por las burlas. Ahora era un joven con fuego en los ojos, dispuesto a pelear. Una noche, mientras ajustábamos las últimas piezas, escuchamos golpes en la puerta. Era tarde, demasiado tarde para visitas. Mi padre abrió y se encontró con 3 miembros de la asociación, encabezados por doña Clara. «Queremos ver lo que están construyendo», dijo ella, con voz fría. «No tienen derecho», respondió mi padre, firme. «El reglamento nos da derecho», replicó Clara, con esa sonrisa venenosa que tanto odiábamos. La discusión fue brutal. Clara amenazó con llamar a la policía, con iniciar un proceso inmediato de expulsión. Mi madre lloraba, Diego gritaba, y yo sentía que el aire se volvía irrespirable. Finalmente, mi padre cerró la puerta de golpe. «Ya no hay vuelta atrás», dijo, con voz temblorosa pero firme. «Atlas se levantará». Esa noche, el garaje se convirtió en un campo de batalla emocional. Mi madre suplicaba que lo dejáramos, que pensáramos en el futuro. «¿Qué futuro?», respondió mi padre. «¿Un futuro donde nos humillen cada día? ¿Un futuro donde Diego viva escondido? No, nuestro futuro empieza con Atlas». Diego se acercó a mi madre y la abrazó. «Mamá, yo necesito esto. Necesito que se callen. Necesito que entiendan que no somos basura». Las lágrimas de mi madre se mezclaron con la rabia de mi padre y la esperanza de Diego. Era un choque brutal, pero también era el inicio de la sanación. Por primera vez, mi madre entendió que Atlas no era solo un proyecto, era nuestra forma de sobrevivir. Los días siguientes fueron un torbellino. La asociación intensificó el acoso. Cartas diarias, rumores en cada esquina, visitas constantes. Pero nosotros ya no teníamos miedo. Atlas estaba listo. Una tarde, mientras trabajábamos en el garaje, escuchamos un rugido. Era la máquina, encendiéndose por primera vez. Las luces parpadearon, los motores vibraron, y el aire se llenó de un zumbido poderoso. Diego sonrió, mi padre levantó los brazos, y yo sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Atlas estaba vivo. El barrio entero lo escuchó. Los vecinos salieron de sus casas, confundidos, asustados. Algunos miraban con curiosidad, otros con desprecio. Clara apareció en la acera, con los ojos llenos de furia. «Esto es ilegal», gritó, pero mi padre no se movió. «Esto es justicia», respondió. La confrontación final estaba cerca. El barrio estaba dividido. Unos apoyaban a la asociación, otros empezaban a ver en Atlas una esperanza. El ambiente era eléctrico, como si todos supieran que algo grande estaba a punto de ocurrir. Esa noche, mi padre nos reunió en la sala. «Mañana será el día. La asociación quiere destruirnos, pero Atlas se levantará, y cuando lo haga, nadie volverá a burlarse de nosotros». Mi madre, aunque aún temía, asintió. Diego estaba listo. Yo también.
Era el momento de enfrentar todo el dolor, toda la rabia, toda la humillación. El proyecto Atlas no era solo una máquina. Era nuestra venganza, nuestra dignidad, nuestra justicia. Y el día siguiente sería el día en que todo explotaría. El barrio podía seguir hablando. La asociación podía seguir atacando. Clara podía seguir sonriendo con veneno. Pero nosotros sabíamos que el momento estaba aquí. El momento en que Atlas se levantaría y la justicia se sentiría como un rugido que haría temblar las paredes. Por fin, se hizo justicia. El amanecer de ese día no fue como los demás. El aire estaba cargado de tensión, como si el barrio entero supiera que algo estaba a punto de romperse. La asociación de propietarios había convocado a una reunión extraordinaria, con la intención de expulsarnos de manera definitiva. Era el último golpe, el intento final de borrarnos. Nos levantamos temprano. Mi padre estaba serio, con el rostro marcado por noches de desvelo. Diego tenía los ojos encendidos, como si llevara fuego dentro. Mi madre, aunque aún temía, se vistió con firmeza. Yo sentía que el corazón me golpeaba el pecho, pero también sabía que no podíamos retroceder. Atlas estaba listo. El garaje vibraba con un zumbido profundo. La máquina, nuestro proyecto Atlas, brillaba con luces que parecían respirar. Era como si estuviera esperando el momento exacto para despertar del todo. Mi padre lo miró y murmuró: «Hoy es el día». La reunión se celebró en el salón comunitario. Estaba lleno. Vecinos, abogados, miembros de la asociación, todos presentes. Clara, con su sonrisa venenosa, presidía la mesa. La familia Ramírez ha desafiado las normas por última vez, dijo con voz firme. Hoy decidiremos su expulsión. El murmullo recorrió la sala. Algunos asentían, otros miraban con incomodidad. Mi padre se levantó. Se burlaron de nuestras defensas, nos humillaron, nos persiguieron. Pero lo que no saben es que la humanidad no se rinde. Hoy, el Proyecto Atlas se levantará. Clara soltó una carcajada. ¿Proyecto Atlas? ¿Qué es eso? ¿Otra cerca de chatarra? Ese fue el momento. Mi padre sacó un control remoto del bolsillo. El garaje, conectado a la sala por cámaras improvisadas, se iluminó en la pantalla que habíamos preparado en secreto. Atlas apareció, enorme, imponente, con luces encendidas y motores rugiendo. El barrio entero lo vio. El silencio fue absoluto. Nadie se rió. Nadie se atrevió a decir nada. Atlas no era una cerca de chatarra. Era una máquina poderosa, un símbolo de resistencia. Diego se levantó y gritó: «Esto es lo que ustedes llamaban basura. Esto es nuestra defensa». El rugido de Atlas llenó la sala. Clara intentó hablar, pero su voz temblaba. Esto es ilegal. Ilegal es humillar a una familia», respondió mi padre, con voz firme. «Ilegal es usar las normas para destruir. Atlas es justicia». Los vecinos empezaron a murmurar. Algunos aplaudieron. Otros se levantaron y se acercaron a nosotros. El barrio estaba dividido, pero por primera vez muchos se atrevían a apoyarnos abiertamente. La asociación intentó mantener el control, pero era inútil. Atlas había cambiado todo. Ya no éramos los humillados, los perseguidos. Ahora éramos los que se levantaban. Mi madre, con lágrimas en los ojos, se levantó y dijo: «Nos hicieron sentir basura. Nos hicieron creer que no valíamos nada. Pero hoy, gracias a Atlas, sabemos que la justicia existe». El aplauso fue ensordecedor. Clara, derrotada, bajó la mirada. Los abogados guardaron sus carpetas. La asociación había perdido. Atlas rugía en el garaje como un monstruo liberado. Pero no era un monstruo de destrucción. Era un símbolo de dignidad, de resistencia, de justicia. Ese día, todo cambió. El barrio ya no volvió a ser el mismo. La asociación perdió poder, y muchos vecinos empezaron a cuestionar sus reglas absurdas. Nosotros, por primera vez en mucho tiempo, caminamos con la frente en alto. Diego volvió a sonreír. Mi madre recuperó la paz. Mi padre, aunque cansado, sabía que había cumplido su promesa. Y yo sentí que la justicia, después de tanto dolor, finalmente había llegado. Se burlaron de nuestras defensas. Nos humillaron, nos persiguieron. Pero la humanidad desató el proyecto Atlas. Y cuando Atlas se levantó,
La justicia se sintió como un rugido que atravesó el barrio entero. Joder, por fin, se hizo justicia. Con esto llegamos al desenlace de la historia. La venganza se cumplió, la dignidad fue restaurada y el proyecto Atlas se convirtió en símbolo de resistencia. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.